En esta cuarta parte, de acuerdo a lo que ya hemos hecho, ¿verdad? Hemos representado las dos vistas importantes que son del módulo ingresar reclamo y del módulo ver reclamos. La idea de este video es explicar cómo desarrollar la comunicación entre el servlet que va a ingresar el reclamo, ¿verdad? Y el servlet que va, en este caso, validar los datos que estén acá, ¿verdad? Y la idea es que el controlador valide todos los datos que uno va a ingresar en ese formulario, ¿ya? Si se fijan, solamente en el módulo ingreso de reclamo hay varios elementos muy importantes con los cuales el controlador está interactuando, ¿ya? Y el ingreso de reclamo también está interactuando. Solamente lo único que hemos hecho hasta el momento es representar el servlet, solamente eso, ¿verdad? Y la comunicación a algo. Eso es lo único que tenemos representado. No hemos representado esa relación de acá, ¿verdad? No hemos creado todavía el controlador y menos hemos creado esa relación de acá a una Java class. Ya, recuerden que reclamo es una clase de Java común y corriente, ya, una Java class normal. Y también tenemos otro personaje acá involucrado que es el ámbito de solicitud. También el controlador solamente está interactuando, si nos fijamos en la línea de acá, ¿verdad? Está interactuando con otro elemento que es el ámbito de contexto, ya que más adelante vamos a hablar del ámbito de contexto en particular, ¿ya? Lo que vamos a hacer hoy en este video es explicar primero el controlador, por qué está asociado a un reclamo, ¿verdad? Debe haber en nuestro proyecto una clase llamada reclamo con esos atributos más el texto. Recuerden que aquí se me había olvidado a mí especificar la simbología o el control del texto. Y básicamente eso, y también representar el ámbito de solicitud, explicar qué es un ámbito de solicitud, ¿ya? Entonces, lo que debemos crear ahora es una carpeta llamada controlador y una carpeta llamada reclamo, ¿ya? Vamos a nuestro NetBeans y lo primero que vamos a crear es el modelo, ¿ya? De hecho, en el source package nosotros debemos crear una carpeta llamada modelo, ¿ya? Y también debemos crear otra carpeta llamada controlador. Perdón. Ahí. En el modelo nosotros debemos crear solamente Java Class. Java Class es común y corriente como lo hemos trabajado en taller de programación 1. Una clase de Java que le vamos a llamar reclamo. Terminamos. Esta clase reclamo, de acuerdo a lo que nos dice la figura, ¿verdad? Recuerden que la figura tiene un pequeño error, ¿ya? La clase reclamo tiene el nombre, el teléfono era de tipo entero y el tipo de reclamo que era string y falta el texto, ¿ya? Entonces, vamos a definir los elementos que van a ser privados. El primero es string, haciendo referencia, a lo que es el nombre. El otro es un entero llamado teléfono, uno asociado al tipo, y private string asociado al texto, ¿ya? La idea es que esta clase tenga un constructor, control espacio, seleccionamos el segundo constructor que nos va a crear el código de esa forma, y también podemos, botón derecho, insertar código, ¿ya? Seleccionamos getter y ahí seleccionamos todos los getters de cada atributo, ¿ya? Esa es otra forma también de poder ejecutar los métodos get de cada elemento privado en este caso, ¿ya? Tenemos el modelo, si se fijan es bastante simple el modelo, ya que es una clase que simplemente lo que hace es encapsular datos, que son el nombre, el teléfono, el tipo y el texto, ¿ya? Necesita un constructor que inicializa todos sus elementos y debemos fijarnos en ese mismo orden. String, entero, string, string, ¿ya? Al momento de crear la instancia, ¿ya?
Entonces, de acuerdo al dibujo, recuerden que el dibujo es el que manda acá, ya tenemos creado el modelo, ¿ya? Y lo que nos falta ahora es crear el controlador ingreso. Que el controlador ingreso, ese es el nombre que va a tener como servlet, y controlador ingreso.do va a ser la ruta con la cual va a ser conocido por todos los demás servlets, ¿verdad? Es el URL patterns, insisto con eso. Entonces, vamos a ir ahora a nuestro proyecto. Vamos a colocar o vamos a crear en el controlador el servlet que se va a llamar controlador ingreso, así se llama el servlet. Siguiente. Y acá, ojo, todo en minúscula, porque algunos por no escribir le ponen .do simplemente, pero van a tener que tener cuidado con las mayúsculas en minúsculas. Recuerden que acá es muy importante el uso de minúsculas y mayúsculas. Entonces siempre el URL patterns lo que aconsejo es que se trabaje con minúscula, ¿ya? Y las clases con mayúsculas, ¿ya? De esa forma, controlador ingreso.do. Y terminamos. Recuerden que el controlador, vamos a borrar los comentarios, el controlador no es una vista y por ende el controlador no debiera ya mostrar ninguna información o ninguna salida. Entonces lo que debemos hacer es borrar todo eso, ¿ya? Es decir, dentro del process request, que es nuestro método, debemos borrar todo lo relacionado a la salida, ya que el controlador lo que hace no es generar salidas, sino que él lo único que hace simplemente recibe parámetros y esos parámetros los valida y posteriormente redirecciona a otro servlet o a otra dirección, ¿ya? Entonces el primer paso que debe hacer el controlador, recuerden que son pasos los que debe hacer. Primer paso, recibir o capturar todos los parámetros del formulario. Recuerden que este controlador está asociado, voy a cerrar este de acá, está asociado al formulario ingreso del servlet. Es decir, ese controlador debiera recibir un nombre, teléfono, tipo y nombre. Tengo que fijarme en esos nombres. ¿Por qué? Porque esos son los nombres que tengo que indicar en el controlador, ¿ya? Entonces, para rescatar los parámetros, el controlador todo lo que rescata es de tipo string, ¿ya? Y generalmente uno ocupa la misma variable nombre, puede ser cualquier nombre ahí, ¿ya? Y acá utilizamos el objeto request. El request, recuerden que es para poder capturar las peticiones que vienen desde el navegador, ¿ya? Get parameter, yo capturo los parámetros del formulario y si se fijan, dentro de este método hay un string y ese es el nombre, ¿verdad?, que yo debo indicar para capturar un dato del control. Por ejemplo, en este caso es el nombre. Si yo le coloco nombre con mayúscula, ahí se me va a caer el programa. ¿Por qué? Porque dentro de mi formulario existe un control que me va a almacenar el nombre, que se llama nombre con minúscula, ¿verdad? Entonces también es muy importante definir el mismo nombre. Lo que aconsejo a algunos, ¿verdad?, es que copien ese nombre y simplemente lo peguen acá tal cual. Se lo aconsejo generalmente a las personas que son de la U, porque siempre ellos son los principales que se equivocan en este ejercicio. Ya siempre preguntan, los mismos problemas los pregunta la gente que es de la U, generalmente son los chunchos, ya que siempre preguntan tienen ese mismo problema, así que a todos los chunchos ojo con ese error, ¿ya? Posteriormente seguimos, copiamos el teléfono, ¿ya? String, como el teléfono representa un valor numérico, le vamos a poner str teléfono. Request.get parameter
control V, teléfono. Entonces, si se fijan, en el string puede ser cualquier nombre, ¿ya? No es que tiene que ser igual, ¿ya? Lo que sí tiene que ser idéntico es lo que yo defino entre las comillas, ¿ya? Si yo defino teléfono, quiere decir que en el formulario existe un name que se llama teléfono. Lo mismo hay que hacer para el tipo y el texto, ¿ya? Entonces, string tipo igual a, podemos copiar este mismo de acá y lo pegamos y le colocamos acá tipo, y vamos a copiar este mismo para no escribir tanto y le vamos a llamar texto, y acá también debemos llamarle texto, ya, de esa forma. Entonces ya tenemos la primera parte, que es rescatar todos los parámetros. Cuando llegamos a esta parte, por si acaso aconsejo revisar los nombres que realmente coincidan, ¿verdad?, con lo que yo tengo en mi formulario de ingreso, ¿ya? Por ejemplo, ya está el nombre, teléfono, tipo y texto. Entonces lo que aconsejo siempre es revisar o volver a revisar que sea nombre, que sea teléfono, que el name sea tipo y que el name sea texto. Entonces hasta ahí está correcto, ¿ya? El segundo paso que nosotros debemos hacer es entrar a validar cada uno de esos elementos que yo acabo de recibir, ¿ya? Y la idea consiste en que nosotros vayamos guardando los posibles errores que puedan ir sucediendo en cada una de estas variables que tengo definidas en el controlador, que son el nombre, el str teléfono y el tipo y texto. Entonces, lo primero que necesitamos acá es un array list que le voy a llamar errores igual a new array list. Entonces lo primero que nos va a pedir el NetBeans es que debemos importar la Java util.asterisco. Entonces acá le vamos a poner import java.util.asterisco. Ya, ahí se fue el error. Y posteriormente a esto, ¿verdad?, una vez que hemos creado la lista que vamos a utilizar para almacenar los errores, debemos ir validando cada uno de ellos. Por ejemplo, que el nombre no esté vacío, porque el nombre puede incorporar letras y números, ¿ya? Pero en este caso, ¿verdad?, simplemente colocamos si el nombre is empty, significa que si el nombre es vacío, nosotros errores.add, recuerden que es una lista, y lo que yo voy a agregar a esa lista es una pequeña frase que va a decir falta ingresar el nombre, perdón, ahí, nombre, de esa forma. Lo otro, ¿verdad?, que debemos validar es que el tipo, yo haya definido un tipo. Entonces recuerden que en el tipo definimos el seleccione, que lo definimos con un value 0. Si vamos al ingreso del servlet, ¿verdad?, aquí está, elija tipo, value 0. Entonces, ¿qué significa eso, verdad? Que si yo selecciono el elija a tipo, coloco enviar, el tipo va a valer 0. Entonces el controlador lo que va a rescatar aquí dentro del tipo es el 0. Entonces si es 0, también va a haber un error, que es en este caso errores.add, falta seleccionar el tipo de reclamo. Cierro la comilla, punto y coma. Ahora bien, nos falta el texto. También debemos validarnos de la misma manera. Si el texto .isEmpty es vacío, en este caso, ¿verdad?, simplemente hacemos lo mismo, errores.add, y aquí colocamos simplemente falta escribir
el reclamo. Si se fijan, nos falta ahora el único dato que nos falta validar es el STR teléfono. Y para este caso el STR teléfono, yo no debo preguntar si es vacío, por la sencilla razón de que debemos validar primero de que sea un valor numérico. Y para eso, ¿verdad?, es necesario utilizar un try catch. Lo primero que debemos hacer es declarar un teléfono, ¿ya?, una variable entera teléfono, ¿ya?, de esa forma. Entonces, debemos crear el try catch con number forma deception, ¿ya?, x, abro llave y la llave se cierra ahí. Debemos validar primero de que el teléfono yo logre realizar la conversión. STR teléfono. Ahí. ¿Ya? Porque si no se logra realizar la conversión, es decir, si hay un problema en esa línea, significa que la persona no ingresó nada o simplemente ingresó una letra. Entonces ahí, ¿verdad?, vamos a copiar esa línea, la vamos a pegar acá y acá simplemente debemos especificar que el teléfono debe ser numérico. Entonces ahí estoy validando dos cosas: que yo haya ingresado el teléfono o que yo no haya ingresado el teléfono, perdón, y que si yo ingresé una letra también me va a suceder ese error. Y lo otro que faltaría validar acá, por ejemplo, es si el STR teléfono, es decir, la variable string, si es numérico, yo evalúo con len que si es distinto de 8, por validar el teléfono, por hacer alguna validación extra en el ejercicio, también voy a agregar un error y le voy a indicar que el teléfono debe ser de 8 dígitos. ¿Ya? De esa forma. Bueno, algunos lo hicieron con números, que también es válido. Hicieron un rango entre números, también es válido. ¿Ya? De esa forma. Entonces, si se fijan, la segunda parte del controlador es validar los errores. Entonces, si se fijan, si ocurre algún inconveniente, el controlador lo que hace inmediatamente es almacenar en una lista llamada errores los posibles errores que pueden suceder, que son esos. ¿Ya? Una vez que tenemos eso, lo que hace el controlador, hace la pregunta del millón, que es, pregunta el controlador errores isEmpty. ¿Y qué quiere decir eso? El controlador dice, ¿hay errores? Entonces, aquí estoy diciendo, si errores es vacío, significa que no hay errores. Entonces aquí le voy a colocar no hay errores. Yo voy a hacer algo. Y si no se cumple la condición de arriba, ¿verdad? Esa condición, si no se cumple, significa que hay errores. De esa forma. Entonces, el controlador, ese es el trabajo que realiza. ¿Ya? ¿Hay errores o no hay errores? Y dependiendo de la condición en la que entra, él va a hacer algunos pasos adicionales. ¿Ya? Vamos al dibujo para que podamos entender qué debemos hacer una vez que terminamos de validar cada uno de los elementos que rescatamos, porque eso es una parte: rescatar los parámetros, realizar las validaciones pertinentes, hacer la pregunta, ¿verdad?, es decir, ¿hacia dónde voy a ir ahora? Porque es el controlador, qué es lo que tengo que hacer si hay errores y qué es lo que tengo que hacer si no hay errores. Y acá, una vez que llegamos acá, debemos fijarnos en nuestra figura que tenemos acá. El controlador, ¿verdad?, lo que hace, se comunica también con el formulario ingreso de reclamo. ¿Ya? El controlador interactúa con un reclamo, que debemos suponer que si los datos están correctos, el controlador debiera crear un objeto reclamo.
¿ya? Si los datos estuviesen correctos. Pero si los datos estuviesen incorrectos, lo que debería hacer el controlador es enviar la lista de errores en este caso al formulario, ¿ya? Y si los datos están correctos, también representaron con un mensaje que los datos fueron ingresados correctamente al mismo servlet reclamo, ¿ya? Entonces aquí entra en juego un elemento muy importante que es el ámbito de solicitud, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer esa relación. Hasta el momento tenemos la relación del servlet y tenemos la relación del controlador ingreso, de esa forma, ¿ya? Una vez que tenemos esas dos relaciones, lo que voy a hacer ahora es explicar esa relación, ¿ya? ¿Por qué está asociado el controlador al reclamo? ¿Y por qué está asociado? Por la sencilla razón de que si no hay errores, lo voy a explicar acá, si no hay errores, simplemente yo voy a importar arriba, para que no lo alegue después, voy a ir acá, voy a importar, import, modelo.reclamo. Entonces abajito, si no hay errores, si no existen errores, todos los datos están correctos, y simplemente reclamo R, le voy a poner objeto, le voy a poner objeto, ¿ya? Igual a new reclamo. Aquí podemos hacer un control espacio, automáticamente me rellena con los datos que yo establecí arriba, ¿ya? Un pequeño detalle es que me va a pedir que inicialice el teléfono, ¿ya? Teléfono igual 0, nada más, ¿ya? Entonces, en este if, si no hay errores, el controlador lo que debiera hacer es crear un reclamo, ¿verdad? Para poder almacenarlo finalmente en alguna parte, ¿ya? Pero la idea inicial es establecer la comunicación entre el servlet formulario de ingreso y el controlador de ingreso. Entonces, si nos fijamos ahora, esa línea de código que acabamos de crear, estamos representando esa asociación, ¿ya? Ese reclamo. Lo que nos falta ahora es establecer dentro del if, nosotros debemos hacer con un setAttribute, ¿verdad? Dejar en el ámbito de solicitud el objeto reclamo. Si se fijan, el ámbito de solicitud, de acuerdo al diagrama, tiene dos objetos, que son los errores y el objeto de reclamo. Y lo que hace el controlador, fíjense en la flecha, deja con setAttribute, deja el objeto, errores, y el objeto reclamo, ¿ya? No es que los deje los dos a la vez, sino que siempre va a dejar uno, que pueden ser los errores o pueden ser el objeto reclamo. Hablando desde el punto de vista del código, yo voy a tener que entrar a esta condición o a esta, no a ambas. Entonces, si no hay errores, él debe dejar ese objeto en el ámbito de solicitud, ¿verdad? De la siguiente manera, request.setAttribute. Y acá debemos especificar con el string. Y acá el típico error. Yo tengo que definir acá, por ejemplo, le voy a poner objeto, ¿ya? Y acá le vamos a poner objeto, ¿ya? El típico error es que yo me equivoco en el nombre acá, y la idea es que ese nombre que yo estoy definiendo, ¿verdad? Lo tengo que utilizar más adelante en otro servlet. Por ejemplo, si vamos a la figura, ¿verdad? Perdón, si vamos a la figura acá, objeto reclamo. Entonces, vamos a hacerlo tal cual como dice la figura para que no tengamos inconvenientes. Entonces aquí, objeto reclamo, y acá objeto reclamo. Entonces, si no hay errores, el controlador va a dejar un objeto reclamo en el ámbito de solicitud. Posteriormente viene la redirección con request dispatcher. Request, control espacio, dispatcher, vista igual a request.getRequestDispatch. Y acá simplemente debemos colocar ingresar.view
vista.forward, de esa forma. Ya, si se fijan, hasta el momento todavía nos vamos a fijar en la figura. Con esas líneas de código que acabamos de crear, ¿verdad? Lo que está haciendo el controlador, en el caso de que no existan errores, va a crear un reclamo, y por eso es que está aquí la clase reclamo. Va a crear, en este caso, el reclamo, y lo va a dejar en el ámbito de solicitud con setAttribute, request.setAttribute. Y las dos líneas últimas que codificamos va a hacer una redirección, es por eso que la flecha apunta en doble sentido, hace una redirección hacia el formulario de ingreso de reclamo. La idea es que este formulario, que solamente representa una vista, también sea capaz de ir a buscar lo que deja el controlador en el ámbito de solicitud y poder mostrar si realmente se ingresaron correctamente los reclamos. ¿Ya? Entonces, por eso es que coloqué ingresar.view, porque en el código, ¿verdad? Simplemente acá lo que hacemos es redireccionar al servlet nuevamente al servlet de ingreso. ¿Ya? Por otro lado, hemos hecho la primera parte en el caso de que los errores no existiesen, pero si existen errores, ya existe una lista que tiene almacenada todos los errores que fueron detectados por el controlador. Entonces, lo que vamos a representar en la siguiente línea es también esa relación, pero dejando ahora los errores. Entonces, acá debemos hacer un request.setAttribute errores, tal cual como aparece ahí en el dibujo, y errores. Y simplemente hacemos la redirección, que en este caso es lo mismo, ¿ya? Es decir, también va a redireccionar a ingresar.view. Esto se puede sacar también y colocarse acá, y me ahorro unas 4 líneas de código, ¿ya? Entonces también se puede hacer, se puede separar eso. De esa forma, entonces hasta el momento lo que hemos hecho es que el controlador, ¿ya? Lo que va a hacer es, si no hay errores, va a dejar algo en el ámbito de solicitud, que es el objeto reclamo. En caso contrario, me va a indicar que existen errores. ¿Qué es lo que viene ahora? Como estos objetos que tiene el controlador los debe enviar uno de ellos dos, dependiendo si hay errores o no, los debe enviar al servlet, ¿verdad? Recuerden que el servlet, hasta el momento lo que hemos creado en el formulario del ingreso simplemente es esto, ¿ya? Eso es lo que hemos creado. El controlador ingreso y esa relación. El controlador ingreso, ¿qué es lo que hemos creado? Creamos el controlador, es decir, realizamos las validaciones, creamos esa relación con los errores y esa relación con el objeto de reclamo. Si se fijan, nos falta esa unión segmentada con el ámbito de contexto, que lo vamos a explicar en otro video, ¿ya? Y ¿qué nos falta ahora? Que en el ingreso de reclamo, ¿verdad?, debemos realizar esa conexión, es decir, con getAttribute obtener lo que el controlador me va a dejar en el ámbito de solicitud, ¿ya? De esa forma. Entonces, esa es la relación que ahora vamos a trabajar en el formulario de ingreso. Ahora me olvido del controlador. Lo que tengo que tener claro es que el form ingreso reclamo va a recoger errores o reclamos. El controlador siempre va a dejar uno, que pueden ser los errores o el objeto de reclamo. Pero el formulario de ingreso lo que debe hacer un getAttribute para los dos, ¿ya? Entonces, vamos al formulario ingreso de reclamo, ¿ya? Aquí estoy en el ingreso de reclamo, y aquí arribita, ¿ya? Ahí, rescatando los elementos del ámbito de contexto
dejados por el controlador ingreso. Entonces, primer paso, vamos a rescatar la lista de errores. Por ende, necesitamos importar la java.util ** y también debemos importar el modelo.reclamo.icoma. Vamos a rescatar primero los errores. Como los errores son del tipo ArrayList, simplemente acá, cuando yo voy a capturar algo del ámbito de solicitud, debo hacer un casting, es decir, obligar a la instrucción de que lo que estoy obteniendo es una lista. Get attribute. Y si se fijan, lo más importante acá es las comillas. La comilla es lo que manda. Es decir, el controlador que dejó con comillas errores. Entonces, para que se vayan a la segura o simplemente si lo están haciendo idéntico a lo que dice el dibujo, pueden fijarse también en el dibujo. Acá va ese nombre. Ya que generalmente esos son los típicos problemas que ocurren y generalmente son las personas son las personas chunchas que se equivocan acá. Ya siempre me preguntan. Ya yo les digo siempre tenía que ser chuncho nomás. ¿Qué se esperaba? Reclamo. Recuerden que vamos a dejar un objeto reclamo y es del tipo reclamo. Le vamos a poner objeto reclamo también. No, en este caso podemos usar otro nombre cualquiera. Vamos a ponerle rec, ¿ya? Para no escribir tanto más adelante. También debemos hacer el casting, que en este caso es obligamos a lo que vamos a rescatar es de la clase reclamo, ¿ya? Entonces acá lo mismo, podemos ir acá, lo que está en comillas es lo que manda, lo copio, lo pego ahí. Y obviamente yo tengo que representar un mensaje, ¿ya? Debemos representar un mensaje y ese mensaje debemos escribirlo dentro del documento HTML. Entonces, puede ser al final de la tabla, por ejemplo, o al final del formulario. Acá, escribir los mensajes de OK o error, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente uno de los dos es el que va a ejecutar el formulario de ingreso, no ambos. No me puede decir el formulario de ingreso datos ingresados correctamente y abajito que me aparezcan los errores que tengo. Eso no puede suceder. Siempre es uno, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es validar. Vamos a validar los errores primero. Si los errores son distintos de null, ¿ya? ¿Por qué distinto de null? Porque básicamente la primera vez que carga la aplicación yo no voy a tener ningún objeto dentro del ámbito de solicitud y todo lo que al momento cuando carga la aplicación estos dos elementos van a ser nulos, ¿ya? Y si yo no hago esa validación el programa obviamente se va a caer. Siempre hay que hacerlo en este caso. Si errores es distinto de null, simplemente acá quiere decir que si es así, vamos a mostrar los errores. For hasta, perdón, ahí errores.size y simplemente acá con node.println mostramos los errores que podemos ir teniendo, ¿ya? Entonces acá podemos colocar un BR para que los vaya mostrando hacia abajo los errores y concatenado con errores
errores.get y ahí, de esa forma, ¿ya? Podemos usar un font más adelante de color rojo, ahí da lo mismo, ahí ustedes definen más adelante el estilo, ¿ya? Copiamos lo mismo, no vamos a copiar lo mismo, vamos a hacer otro if para el rec. Recuerden que tenemos un objeto que se llama rec, y si rec es distinto de null, simplemente acá colocamos un pequeño mensaje con out.println ingreso correcto, por ejemplo, ingreso correcto, podemos poner un br, su reclamo, ingreso correcto, señor o señora, concatenamos con el nombre, por ejemplo, en este caso sería rec.getNombre más comillas, espacio, ¿ya? O mejor dicho, vamos a borrar esto de acá mejor. Ahí, señor o señora tanto, su reclamo fue ingresado correctamente, y ahí le ponen usted otro mensaje que quieran, ¿ya? Punto y coma. De esa forma. Entonces, hasta el momento, grabamos para que no nos aparezca ese error feo de ahí. Ahí se fue. De acuerdo a nuestra figura, tenemos que el formulario ahora lo que hace es rescatar lo que me va a dejar el controlador. ¿Por qué validamos que las cosas o los objetos sean distintos de null? Porque cuando carga la aplicación me va a mostrar el formulario, pero todavía no va a haber nada en el ámbito de solicitud porque el controlador no ha sido activado. Entonces todo lo que yo saque de acá va a ser nulo. Por eso es la validación, ¿ya? Entonces, hasta el momento, ¿qué es lo que tenemos hecho del ejercicio? Tenemos el servlet, ingreso de reclamo, tenemos el controlador con sus relaciones, ¿verdad? Y el formulario de ingreso con sus relaciones. Tenemos toda esa parte hasta ahí completo. Lo que nos falta ahora es conservar los campos, pero eso lo vamos a hacer al final. Ya no nos vamos a preocupar de conservar los campos ahora porque la idea principal es ver la funcionalidad. Después nos preocupamos de la conservación de los campos, que en el fondo es un detalle, ¿ya? En el siguiente video vamos a explicar el ámbito de contexto, ¿ya? Es decir, falta la última relación que tiene el controlador, ¿verdad? Que es con el ámbito de contexto, ¿ya? Y también lo vamos a explicar. El ámbito de solicitud básicamente lo que hace es compartir un objeto entre dos servlets. En este caso, ¿verdad? El controlador ingreso lo que hace es compartir un objeto que puede ser un error o que puede ser un reclamo. Cualquiera de los dos, siempre va a compartir uno, ¿ya? Y se lo comparte al ingreso de reclamo, ¿ya? Eso es lo que hace el request dispatcher, ¿ya? Reenvía esa información al formulario de ingreso. Entonces, ¿verdad? Vamos a verificar que realmente no tengamos ningún problema en nuestro código, ¿ya? Entonces ustedes en la prueba, cuando estén ahí, ¿verdad? En la prueba, simplemente van a validar que si yo envío, me muestre los errores inmediatamente, y si yo ingreso, por ejemplo eso, atención cliente, voy a ingresar datos correctos, porque si hay errores me va a borrar todos los campos, ¿verdad? 2, 2, 2 y 2, reclamo, eso. Entonces si coloco enviar, señor dadadas, su reclamo fue ingresado correctamente, ¿ya? Entonces, si se fijan, en la prueba la idea es que a usted le funcione inmediatamente como en el video, ya esa es la idea. Y no tengan que andar revisando los nombres ni nada por el estilo. En el siguiente video, entonces, vamos a explicar el ámbito de contexto y finalmente la otra parte que es el módulo, el otro módulo.